Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante, ya en el cierre de semana con un tema apasionante. Espero que haya sido de edificación, que hayamos podido aprender de verdad la palabra. Todos juntos estamos aprendiendo. Israel Casa Integral, su hermano pastor Roberto Alfaro, les saludamos y les damos como siempre la mejor y cordial bienvenida. Shalom, shalom, shalom para todos mis amados hermanos. Vamos a ir haciendo cierre de la jornada, conclusiones de la jornada, y por supuesto, cómo no ir al cierre sin leer el libro de Hebreos capítulo 11. Recuerden que nuestro tema de semana se fundamentó en 3 palabras: la fe, la emuná y bitajón. Bitajón, con B larga, bitajón. Estas 3 palabras encierran en términos genéricos, para comprenderlo mejor, lo que es fe. Una fe que tiene que ver con nuestros sentidos, nuestras emociones. Una fe que tiene que ver con el amén, con el emet, la verdad. Y una fe que tiene que ver con la confianza. Estos 3 niveles de fe son extraordinariamente importantes, amados hermanos, que en Torá y en este tercer nivel los tengamos absolutamente definidos. ¿Por qué? Porque vamos a dar comienzo al cierre con el libro de Hebreos capítulo 11, que todos, absolutamente todos hemos leído y prácticamente le conocemos de memoria. Pero esa fe, mi amado hermano, es una fe que no mueve montañas. Pastor, ¿qué está diciendo? Por eso es tan importante que tengamos claros los 3 conceptos de fe: fe, emuná y bitajón. Vamos a procurar hacer hoy un resumen a los 3 temas. Si usted es la primera vez que nos acompaña, por favor le invito para que vea los videos anteriores, no solamente de esta semana, sino todos los videos anteriores que hemos compartido cada semana con temas muy importantes que en el nivel 3 son fundamentales. Acompáñeme, por favor, libro de Hebreos capítulo 11. Todos, papel, lápiz, Biblia, y todos leyendo conmigo, por favor. Es pues la fe, la certeza, subraye por favor la palabra certeza, de lo que se espera. Sí, yo espero que eso va a pasar. La convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veo, yo sé que eso va a pasar. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Claro que sí, amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Adonai. Amén, amén, por supuesto, claro que sí. Por la palabra de Hashem. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, absolutamente. Por la fe Abel ofreció a Adonai más excelente sacrificio que Caín. Amén. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esta palabra justo, sadik, la vimos en el transcurso de la semana. El sadik emet, el justo de la verdad, lo vamos a ver nuevamente hoy. Dando a Adonai testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Adonai. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Adonai. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente, sin fe es imposible agradar a Dios, cuanto más sin emuná, y cuanto más sin bitajón. Es decir, si dice este texto que sin fe es imposible agradar a Dios,
Imaginémonos pues qué pasaría si no existe emuná en tu corazón y qué pasaría aún mayor si no hay bitajón en tu corazón. Entonces, estas tres palabras para muchos a lo mejor sean nuevas, para otros ya las comprenden con más claridad. Maravilloso, todos estamos aprendiendo, pero definitivamente necesitamos, repito, tenerlas ubicadas, clasificadas en su orden y en su valor verídico conforme a la palabra. Por la fe Noé, cuando fue admitido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Por la fe Abraham, el padre de la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí esta palabra sin saber a dónde iba tiene que ver con la fe, porque aplica los sentidos. Tiene que ver con la emuná, porque es una palabra de parte de Adonai. Y tiene que ver con bitajón, porque tiene la confianza absoluta que la palabra emuná dada por el Padre tiene que ver absolutamente con lo que él siente en su corazón. Observe, este es un ejemplo maravilloso en el que podríamos prácticamente concluir que las tres palabras son una. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de esa tierra prometida, claro que sí. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Adonai. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Observe y lea con detenimiento, por favor, escudriñando. Recuerden que estamos haciendo auditoría escritural. Léalo nuevamente, por favor. Verso 11 del capítulo 11 en el libro de Hebreos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Pero, ¿por qué? Porque creyó que era fiel quien le había prometido. Observen, este texto es maravilloso y viene muy bien al tema que estamos tratando. Porque una cosa es tener fe en el sentido de que si Dios quiere, pero otra cosa es tener fe en el sentido que es Dios quien lo dijo. Y si Dios lo dijo, porque Dios habló y Dios dio la promesa, entonces hay una emuná. Y esa emuná yo la creo porque tengo absoluto bitajón en lo que Él dijo y quién lo dijo y cómo lo dijo, y esa promesa se cumple. Amén. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe, observen, por la fe, sin haberlo recibido, por la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, siguen creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es el texto que todos conocemos como el libro de Hebreos, el libro de la fe, y aquí nos habla del hall de la fama de todos los hombres de la fe, como Moisés, como Jacob, entre otros. Ahora, vamos a retomar esta historia definiendo el siguiente aspecto, hermanos. Quiero concluir con cada una de las tres palabras haciendo un pequeño resumen. Los Hebreos, el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos muestra una fe. Y esta fe pareciera ser, repito, la respuesta de todo creyente, la fe, la fe, la fe. Pero esta fe, le hemos puesto un título, es una fe que no mueve montañas. Y necesitamos que la fe mueva personas.
Viene a mi corazón una historia, creo que la he comentado en varias ocasiones, pero creo que el ejemplo es muy sencillo y aplica a lo que estamos tratando. Una mujer o un matrimonio, digamos, una familia, después de muchos años de haber laborado durante tanto tiempo en las empresas, llegaron a su edad de jubilación. En su país respectivo se pensionaron, se jubilaron, obtuvieron su beneficio económico de pensión por concepto de jubilación y con ese dinero siempre soñaron en comprar una finca en una región muy linda, en un campo, en el country, rodeada de mucha naturaleza, lugares para sembrar, lugares donde haya río, corrientes de agua, etc. Y lograron buscar entre tantas opciones y encontraron el lugar que siempre habían soñado. Un lugar maravilloso, una casa hermosa, con un muy buen río transcurriendo por allí, muchos árboles, una zona verde maravillosa, muchas frutas a su alrededor, excelente. Así es que compraron el terreno, compraron la finca y cumplieron ese sueño maravilloso. Cuando pasaron los primeros días ya instalados en aquella finca, esta pareja de esposos notaron que habían cometido un error al momento de la compra y fue el hecho de que no se habían percatado de que su casa estaba en una posición de tal manera que temprano en la mañana el sol no llegaba, ese sol de la mañana no llegaba hasta el lugar donde ellos querían estar todas las mañanas, leyendo la palabra, recostados en una hamaca o en una mesa, en una silla mecedora, recibiendo los primeros rayos del sol. Era parte de su sueño, pero no notaron que justo al frente de su terreno, de su casa, relativamente cerca había una montaña, y esa montaña impidía que los primeros rayos del sol de las 6 de la mañana alcanzaran su casa. Es decir, que el sol prácticamente hasta las 10:30 de la mañana ya pegaba o ya daba frente a su casa, pero ya era un sol muy fuerte por demás. Entonces, esta pareja es una pareja de creyentes y son una pareja de Hebreos 11. Son una pareja de fe, de mucha fe. Entonces, ustedes recordarán que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, amén. Eso lo dice al Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Lo recuerdan, ¿verdad? Bello canto, lo disfrutamos maravillosamente en nuestra quejila. Tenemos coreografía ya memorizada para ese canto. Y ellos en fe dijeron, bueno, yo creo que esta palabra es viva para mí, tenemos fe y hablaremos a esa montaña y esta montaña se va a mover para que nuestros rayos de sol lleguen muy temprano en la mañana. Y pasaban todos los días orando, Padre eterno, por favor, ayúdanos a cumplir la parte del sueño que nos quedó pendiente. Queremos que esa montaña se mueva, queremos que haya la luz temprana, esa luz de la mañana muy fresca, llegue a nuestras casas. Y pasaron así mucho tiempo. Después de algunos meses, tal vez 6 meses de oración y de mucha oración y de mucha fe, llegaron a una conclusión este par de esposos. Definitivamente esa montaña no se va a mover. A lo cual la esposa dijo, es verdad, yo ya lo sabía, esa montaña no se moverá. Espero que el ejemplo lo hayan captado. A ver, vamos a hacer el análisis del ejemplo. Tenemos una fe poderosa. Esta pareja tiene una fe tremenda, pero es una fe circunstancial, es una fe emocional, es una fe razonable, es una fe que en algún momento, al no ver el resultado esperado, entonces la fe se convierte en un desánimo y decimos, ya lo sabía, realmente desde el principio yo sabía que esa montaña no se iba a mover. Por eso el título que he querido dar a esta primera parte para definir la palabra fe es una fe de Hebreos 11, es una fe que no mueve montañas. ¿Y por qué? Vamos a explicarlo. Esta fe no tiene nada que ver con el tipo de fe que promovemos y que pretendemos hacer al estudio de la palabra, por supuesto, de ninguna manera. La fe es algo fundamental y sabemos por la misma palabra de Hebreos 11 que sin la fe es imposible agradar a Dios.
Pero cuando vemos este pasaje nos damos cuenta que en este capítulo hay una fe que realmente es una fe genuina, ¿verdad? Pero vemos que en el capítulo 11, puntualmente en el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Por favor, ¿usted me está entendiendo esto? No recibieron lo prometido. Sí, tenían una fe poderosa. Creían que la tierra prometida se había dado declarada y la recibirían. Pero pasaron más de 40 años y generaciones murieron, generaciones pasaron y nunca llegaron a esa tierra prometida. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de fe, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Adonai alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, ¿por qué mencionamos este tema? Observen, no recibieron la promesa. Lo que significa para estas personas que tratamos aquí es que la gran promesa pareciera ser que nunca se cumplió y esa montaña no se movió y pareciera ser que esa promesa nunca llegó y murieron esperando la propuesta de la tierra prometida y sin embargo esa montaña nunca se movió. Ahora, ¿qué sucedió aquí, mis amados hermanos? La fe los movió a renunciar a su pasado. La fe los movió a cambiar hacia algo desconocido. La fe los movió a luchar con valentía y a ver más allá de las dificultades, considerando como mayores riquezas la deshonra y la vergüenza que los tesoros del mundo, porque tenían la mirada puesta en la recompensa. Esto fue la fe para ellos, mis amados hermanos. Es decir, no solamente el resultado de la fe es obtener algo particularmente que esperamos recibir, pero cuando pasamos por un proceso de fe, estamos caminando en un proceso de fe. Y aunque no recibimos particularmente lo que esperábamos recibir, materialmente de la fe, sin embargo hemos tenido un crecimiento extraordinario que nos permite entender que hemos sido valientes, esforzados frente a esa palabra de fe. Esa bendición de la tierra prometida, aunque los primeros no la recibieron, entonces no la recibió físicamente Abraham, no la recibió físicamente Isaac, no la recibió físicamente Jacob, pero nuestros patriarcas murieron con la convicción de que su pueblo, la nación de Israel, recibiría la promesa en el tiempo que Adonai así lo haya determinado. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí se cumple ese precioso texto que nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Mashiach no son los pensamientos del hombre. Por eso cuando nosotros hablamos de la teología, el estudio de Dios, estudiar a Dios, ¿cómo pretendemos como seres humanos estudiar, evaluar, hacer una evaluación psicológica, mental de Adonai? Por favor, por favor. Yo recibí una promesa de venir a esta nación en América, la cual nunca pensé que viviría aquí de ninguna manera, aunque había tenido oportunidad de venir en otras ocasiones, en asuntos de trabajo, ya en asuntos de algo de turismo, algo también del ministerio, pero nunca, tanto a mi esposa, la pastora María del Pilar, como a mí, jamás nos pasó por la mente siquiera alguna vez pensar que saldríamos de nuestra nación a vivir en los Estados Unidos de América. Nunca. Hasta que se dio una palabra, hasta que hubo una invitación formal, espiritual, confirmada y establecida por la palabra. Y ustedes recordarán que siempre lo menciono porque es parte de la fe. Cuando alguien profetizó que era el tiempo de que nosotros debíamos salir, que era el tiempo de levantar nuestras tiendas, la palabra que recibimos puntualmente, y salir, y finalmente un hermano en la salida ya confirmada y establecida, un hombre maravilloso de Adonai, nos dijo, no teman en salir. Pastor, hermano Roberto me dijo, no temas en salir, varón, esforzado y valiente, ve en absoluta fe, porque Adonai, bueno, no me dijo Adonai en aquel tiempo, porque Dios te llevará a lugares altos y estarás muy bien.
Y ya cuando recibí esa palabra de este hombre, sabiendo que era un hombre muy usado por Adonai, pues entonces sentí todavía más tranquilidad y dije, bueno, aunque no era mi pensado, no eran mis planes, Dios, pero si tú lo determinas así, yo voy, para adelante vamos. Pero caminaba 3 y me regresaba un paso. O sea, todavía no muy seguro. La salida fue algo tremendo. Despegarnos del territorio, despegarnos del apego familiar y del apego territorial. Recuerden que ayer cerramos nuestro programa hablando del apego y aquí viene un ejemplo maravilloso porque retomaremos esa parte al final. El apego, apegado a mi tierra, a mi cultura, a la gente, a la familia, etcétera. Apegado. Eso cuesta. Despegarnos de allí. Por eso necesitamos apegarnos a la palabra. Bitajón, apegarnos. Recuerdo la entrada a la ciudad de Miami cuando ya el piloto anunció el aterrizaje a la ciudad de Miami en la Florida y veía las avenidas, los highways, las construcciones, la entrada del mar, las playas en Miami. Y mi corazón empezó a latir de una manera impresionante como nunca, con una agitación bárbara, porque yo sabía que en ese mismo momento, al tocar tierra en América, era un viaje, no sé si con regreso o sin regreso, pero era un viaje que cambiaría y marcaría un sentido absoluto en nuestras vidas, como familia, como ministerio, todo cambiaría. Pero en el fondo de mi corazón había una fe. ¿Cuál? El Eterno te llevará a lugares altos. Y los que ya conocen el testimonio y los que no lo conocen, pues se los comparto. Mi primer trabajo, posteriormente yo vine a la ciudad de Miami ese día e inmediatamente hice conexión con la ciudad de Atlanta, que era mi punto al que debía llegar. A la siguiente semana o 1 o 2 semanas de estar en Atlanta sin saber dónde estaba el norte, el sur o el este o el oeste, no sabía dónde estaba ubicado, no tenía la menor idea, no conocía absolutamente nada, no tenía la menor idea de nada. Recuerdo que necesité conseguir una ocupación, laborar, algo en que ocuparme. Y mi primer trabajo consistió en limpiar vidrios, en los centros comerciales. Y posteriormente a la siguiente semana me llevaron a limpiar vidrios en edificios un poco más altos y finalmente como a la tercera semana o cuarta semana estuve limpiando vidrios en el edificio más alto en el downtown, en el centro de la ciudad de Atlanta, en el edificio del Bank of America, uno de los edificios más altos de la ciudad. Cuando bajaba por esa borde del edificio a la pared limpiando vidrios, amarrado de una cuerda de seguridad y haciendo ese ejercicio, para los que conocen ese tipo de trabajo, yo la verdad, hermanos, me apegaba a esa ventana, pegado, y les confieso, con mi corazón lloraba, y lloraba de ver la situación, y yo no entendía, pero venía a mí una palabra, que Adonai me llevaría a lugares altos, pero nunca me imaginé que los lugares altos fueran precisamente ir a limpiar vidrios en el edificio más alto de esa ciudad o de ese estado. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero se cumplió la palabra profética que había recibido de que Adonai nos llevaría a lugares altos. Por supuesto, amén. 20 años después, hoy, el Eterno nos trajo a una de las ciudades más pequeñas, a un pueblito muy pequeño, muy tranquilo, muy alejado, muy apartado. Y aquí nos tiene trabajando en el ministerio. Aquí estamos compartiendo la palabra con ustedes, mis amados hermanos, y compartiendo con todos los hermanos en las naciones. Esos son los lugares altos de privilegio a los que el Eterno nos ha traído. A servir a tiempo completo en el ministerio. Aprender a ser obedientes a su palabra. Aprender a entender que aunque la montaña no se movió en el primer momento, entonces así como los primeros que salieron de Egipto no recibieron físicamente esa tierra prometida, la guardaron en su corazón porque tenían una fe a la promesa. Claro, querían verla físicamente. Pero recuerden que eso lo hubiesen podido hacer en 2 o 3 semanas cruzando el desierto. Sin embargo, su desobediencia, su murmuración, su difamación y todo lo contrario que hacían a la palabra los llevó a tener un recorrido de 40 años. 42 estaciones puntualmente pasaron atravesando todo el desierto hasta llegar
finalmente a la tierra prometida. Y aún estando a las puertas de la tierra prometida, cuando usted recuerde el parashá de Barín, el último con el que cerramos, Moshe habla al pueblo de Israel y les dice, estamos frente al cumplimiento de la promesa. Aún Moshe le pidió a Adonai que le permitiera pasar, y Adonai le dijo, no pasarás, te voy a permitir ver todo lo demás, pero no pasarás. Y todavía Israel, la casa de Israel, recibe una palabra de Moshe y les dice, cuando pasen a esa tierra prometida, no se igualen, no se asimilen, no se conviertan en idólatras, no se asimilen con dioses paganos, no se asimilen con las culturas de esas tierras. Y todo lo que Adonai y todo lo que Moshe les dijo que no hicieran, fue lo primero que hicieron al pasar a la tierra prometida. Es impresionante. Entonces, para cerrar este contexto de la fe, mis amados hermanos, vemos que aunque los primeros en recibir la palabra, Abraham, Isaac y Jacob, nunca recibieron físicamente, literalmente la tierra prometida, ellos la caminaron, ellos la vieron, ellos la establecieron, pero su pueblo, el pueblo de Israel, después de 40 años de la salida de Egipto, por primera vez pueden pasar. Y las generaciones posteriores fueron quienes recibieron esa palabra. Pero el pueblo de Israel como tal, que fue un grupo de 70 personas, lo leíamos ayer en el texto, ¿recuerdan? Un grupo de 70 personas que llegaron a Egipto, la familia de Jacob, las tribus, las 12 tribus se reúnen nuevamente, incluyendo ahora a José y ahora adoptando a los hijos de José para ser parte de la casa de Israel. Y en este proceso tan extraordinario, ese remanente que era una familia, posteriormente crece, se multiplica hasta que se convierte en un pueblo. Y ese pueblo que sale de la condición de esclavitud, posteriormente se convierte en una nación grande, en una nación poderosa, como lo es nuestra amada tierra de Israel hasta nuestros días. Si usted sabe cuántos son los nombres de los mayores honores en los premios Nobel en química, en medicina, en ciencia, en matemática, en electrónica, en medicina, etcétera, etcétera, que se han recibido, yo creo que el 70 o el 80% de los premios Nobel corresponden al pueblo de Israel. Si tenemos celular, si tenemos señales, si tenemos televisión a color, si tenemos ropa de marca, todas estas marcas corresponden a pueblo judío. Es impresionante el crecimiento de una familia de 70 a una nación que parece pequeña cuando la vemos en el mapa, pero que no hay un solo día, mis amados hermanos, en las noticias, si no hay un solo día que no se mencione a la nación de Israel, porque algo grande está haciendo Israel, e Israel seguirá siendo el eje central en todo el universo, en la tierra, de lo que suceda en la economía, en la política, en todos los aspectos. Israel siempre está a la vanguardia. Así es que, mis amados hermanos, pareciera ser que esa promesa esa montaña no se movió. Pero durante el tiempo en que esa montaña no se movió, el pueblo aprendió emuná, el pueblo aprendió bitajón, el pueblo aprendió obediencia, el pueblo aprendió justicia justa, el pueblo recibió la Torá y recibió la Torá porque tanto ama a Adonai a su pueblo que le entregó ese manual de instrucciones para que todos lo viviéramos y para que todos pudiéramos disfrutar de ese proceso. Entonces, Hebreos 11, mis amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una fe, repito, no intelectual, no una fe desde el punto de vista matemático, no una fe desde el punto de vista razonable, porque si lo que hacemos razonablemente lo entendemos en la lógica y en la filosofía humana, entonces está muy lejos de ser el verdadero emuná y está muy lejos de ser, más aún, el verdadero bitajón extraordinario. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis amados. Este es nuestro primer bloque, hablando ya en el cierre de fe, y continuaremos nuevamente entonces retomando algún aspecto de la palabra emuná. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy.
Universidad de la Familia presenta La hora del altar familiar. un hábito sano de oración. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración. Con nuestro acróstico casa, Confesión, adoración, súplica. agradecimiento. La hora del altar familiar. Palabra revelada hoy para tu matrimonio. La hora del altar familiar. Un hábito sano de oración. La universidad. Bueno, muy bien. El altar familiar. Maravilloso tema. Ya sobre ese tema de altar familiar hemos tratado temas anteriores. Les invito, vayan a nuestro canal y allí encontrarán todos los videos, no solamente de Torah al Instante, en aquel tiempo lo llamábamos estudio bíblico devocional. También tenemos Mujeres con Simiente de Unción, las cápsulas de vida con Camilo Alfaro y todos los programas de Parashá en Familia. Todo este material absolutamente disponible para que ustedes disfruten al máximo amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien. La segunda palabra que vimos en el transcurso de semana, y vamos a avanzar porque el tiempo avanza muy rápido, fue la palabra emuná. Indudablemente la palabra emuná tiene una relación muy estrecha, muy directa con la fe. Básicamente cuando buscamos en el hebreo la palabra fe o la palabra... al buscar en hebreo la palabra fe aparece con las letras que conforman la palabra emuná. Estas letras que conforman la palabra emuná, de hecho, se las voy a leer en orden en hebreo de derecha a izquierda. Recuerden que en hebreo escribimos de derecha a izquierda. Se las voy a leer. Usted, por favor, haga el ejercicio allí a mano. Haga el ejercicio a mano. Yo le puedo enviar la gráfica con las letras del alefato hebreo, pero me gustaría que usted hiciera el ejercicio y le voy a enviar también aquí a través del WhatsApp la palabra emuná en hebreo, que es la palabra fe. Entonces, de derecha a izquierda, Aleph, escríbalo por favor. La primera letra, Aleph. La segunda letra, Mem. La tercera letra, Bab. La siguiente letra, Num. Y la letra final, Hei. Les voy a dar los valores numéricos de cada una de ellas. Aleph vale 1, Mem vale 40, Bab vale 6, Num vale 50 y Hei vale 5. Sumando el valor numérico de cada una de estas 5 letras, que son la palabra emuná, nos da un valor de 102. 102 es el valor de la palabra emuná. Pastor, ¿por qué es importante el número 102? Es muy importante. Y ya se los voy a explicar por qué. Ahora, vimos que emuná viene de una palabra emet, que es la palabra verdad. También viene de la palabra amén, que es así sea. Es decir, cuando nosotros decimos amén a una palabra, es porque sabemos que esa palabra es verdad. Y entonces decimos así sea, amén. Estas tres palabras tienen el mismo sentido. Ahora, ayer vimos que para alcanzar bitajón se hace necesario que el hombre, el hombre genéricamente, la familia, la creación, la humanidad, el Adán, sean sadik, que sean justos, porque fiel y justo, y justo, el sadik, cuando es justo, entonces es un sadik emet, un justo de la verdad. Lo vimos ayer. Hoy estoy en el resumen. Ahora, les voy a dar les voy a dar las letras de la palabra sadik. Se las voy a leer acá. Usted las escribe, por favor. Haga la palabra, construya la palabra. Yo se las voy a enviar también por WhatsApp para que la complementen. ¿De acuerdo? Entonces, de derecha a izquierda, para escribir la palabra sadik, justo, se escribe primero sadik, la letra sadik o la consonante sadik. La siguiente letra es la letra dalet. La siguiente letra es la letra yod. Y la siguiente última letra es la letra kuf. Estas 4 consonantes forman la palabra sadik. Un hombre sadik, un justo. Ahora, les voy a dar los valores numéricos para que se ayuden con la tabla de consonantes del alefato hebreo. La palabra sadik, la letra sadik vale 90. La palabra dalet vale 4. La palabra yod vale 10. Y la palabra kuf vale 100.
Sumado el valor de estas 4 letras, Sadik, Dale, Yud y Kuf, que es la palabra Sadik, sumando su valor numérico nos da como valor, como sumatoria, 204. Les voy a dar 3 segundos para que me diga por qué es importante el valor numérico de Emuná y por qué es importante el valor numérico de Sadik. A ver, les voy a dar 5 segundos. Evalúenlo, por favor. Emuná tiene un valor numérico 102. Un justo, un Sadik, su valor numérico es 204. ¿Qué observan allí? 5 segundos. ¿Necesitan más tiempo? Muy bien, observadores, muy bien. La palabra emuná, recuerden que emuná es cuando tenemos una verdad establecida. Yo tengo el discernimiento de que la palabra que el pastor Alfaro está enseñando hoy es una verdad. O sea, yo no estoy aquí con una filosofía, ni estoy aquí con un concepto humanístico, ni estoy aquí con una doctrina de hombres, ni estoy aquí tampoco, mucho menos, por favor, tratando temas cabalísticos. No, nada de eso. Estoy en Torá y estamos en Torá al instante. Muy bien. Entonces, la palabra emuná tiene un valor de 102, valor numérico, su gematría 102. Y el sadik, observen, es el doble, 204. ¿Qué nos quiere decir esta gematría tan maravillosa? Quise hacerla porque me pareció muy interesante el compartirla con ustedes. Como estamos en cierre, pues estamos haciendo la parte ya un poco más recreativa de la palabra tan hermosa que estamos tratando. Esto significa que un verdadero justo, un verdadero sadik, un hombre justo, un hombre de Emet, es un hombre que camina en una doble porción de fe, en una doble porción de emuná, es decir, que camina en la verdad, porque Emet es emuná, emuná es amén, amén es verdad. Amén, ¿lo captaron? Entonces, miren qué interesante es cuando hacemos la gematría con las palabras de cada uno de los elementos que consideramos y que estamos estudiando, porque estos pequeños detalles se nos pasan por alto, nunca caminamos en esos detalles, y pues yo me tomo algunos tiempos para hacer esto y poderlo compartir con ustedes también a su vez. Entonces, vemos que, mis amados hermanos, la estrategia tan extraordinaria que el Eterno nos entrega, como lo vimos cuando hablamos de Salomón y hablamos de David y hablamos de estos hombres de fe y todos estos hombres de los textos bíblicos, nos damos cuenta que la emuná en estos hombres rebasaba todo concepto de razón, de lógica o de entendimiento. Es decir, ellos caminaban en una fe, sí, pero no en una fe práctica, no en una fe lógica, no en una fe, repito, matemática, cuadriculada, no. Ellos caminaban en una fe eterna, en una fe celestial, en una fe verdadera. ¿Por qué? Porque su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de entender la vida era única y exclusivamente por la palabra de Adonai, por la palabra del Melech, del Rey de Reyes. Amén. Así es que en términos prácticos no se trata de un asunto de fe, se trata de escuchar la voz de Dios, se trata de ser obediente a la palabra de Adonai, se trata de cumplir con sus ordenanzas, de cumplir con sus mandamientos, y cuando nosotros caminamos en ese nivel superior al pensamiento lógico, al pensamiento humano, entonces nos daremos cuenta que nuestra fe de los sentidos, nuestra fe lógica, ahora se afirma, ahora se fortalece, ahora ya no entra en un concepto de raciocinio, sino que entra un concepto de espíritu, de que el Ruach HaKodesh nos da el poder para caminar como viendo al invisible, y de esta manera entonces yo puedo decir, ahora entiendo que mi emuná crece y me permite avanzar de una manera directa, sin obstáculos, sin tropiezos, porque mi fe ha crecido, y cuando subo de nivel, entonces al subir de nivel, ese nivel de emuná me hace caminar en él confiado. ¿Vamos bien? Entonces inmediatamente nos vamos a la siguiente palabra, que es la palabra bitajón.
Sobre la palabra bitajón, mis amados hermanos, les voy a ser muy sincero. Me da mucho pesar, la verdad, que se me queda un sinnúmero inmenso de material para compartir con ustedes. La verdad, queda mucho tema por tratar, y ya el Eterno nos proveerá seguramente en otro momento, retomaremos este tema en otro momento y lo compartiremos. Pero sobre la palabra bitajón, que dijimos es la palabra confianza, entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, porque yo tengo la confianza que Él me dio una promesa y me dijo, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el pan de vida, yo soy el aliento de vida, yo soy tu respirar. Y cuando yo soy un justo, ¿recuerdan justo? Un sadik que recibe una doble porción de emuná, entonces yo confío y camino en el poder de la palabra que Adonai me ha entregado. ¿A qué temeré? ¿De qué temeré? Dice una palabra tremenda cuando nos dice, nada me puede apartar del amor de Adonai, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. No importa el ataque, no importa de dónde venga, no importa la intención, la mala intención, la pecaminosidad con que alguien nos dirija, pero nosotros como verdaderos sadik estamos fortalecidos porque tenemos que, recuerden que ayer lo vimos en el cierre, tenemos un apego, estamos apegados al poder de la palabra. Esa palabra apegado, repito, tiene que ver con confianza. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿cuál es tu nivel de confianza? ¿Cuál es el nivel de confianza que tú tienes para con Adonai hoy? Por favor, por un segundo, escríbanme un texto, porque me es muy importante en el cierre del día de hoy escucharles, hermano. Quiero escucharles, quiero saber de ustedes, quiero saber qué están recibiendo de esta palabra y quiero saber evidentemente cómo y de qué manera tu manera de pensar está cambiando, porque lo que llamabas fe en algún momento de tu vida, sí es una fe, pero es una fe en tu propia fuerza, es una fe en tu propio raciocinio, es una fe en tu propio pensamiento, es una fe en tu propia ideología, es una fe en tu propia cultura, es una fe en la manera normal como todo ser humano puede vivir. Es decir, que la fe puede ser la misma fe de aquel que incluso sin creer en Dios, cree que lo puede hacer. Wow, estoy diciendo algo extremadamente fuerte. Sí, porque aunque yo sé que él no tiene un corazón de espíritu con Adonai, pero yo sé que él tiene fe de que Dios lo puede sanar. Ah, sí, eso lo tiene claro mucha gente. Dice la palabra que el enemigo, el adversario, también conoce de Adonai y le teme y tiembla incluso. Sí, entonces, cuando los sabios nos enseñan, mis amados hermanos, que ser un sadik requiere de emuná, de palabra y de confianza, entonces, ¿en quién pondré mi confianza? Por favor, dígame, mi amado hermano, ¿en quién tienes puesta tu confianza para el día de hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu problemática hoy? ¿De qué manera estás afectado? Vemos entonces que apegarnos a la palabra es la solución al punto. Pero apegarnos a la palabra, hermanos, no es un asunto de religión. Ustedes recuerdan que en el primer nivel se reza y 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 se rezan, no sé cómo se me escapa el nombre, el rosario, y se rezan y se hacen rezos y demás cosas. Incluso en la Biblia, en la Torá, se enseñan muchos aspectos como en el caso cuando se producía la muerte de una persona, se le pagaba a ciertas personas para que fueran al acto funeral, al acto mortuorio mejor, y se les pagaba para que lloraran. La Biblia nos narra esas historias. Y esto lo traigo a colación, mis hermanos, porque en una ocasión, hace muchos años, aquí cerca de la ciudad donde residimos, falleció una persona que era relativamente cercano a alguien de nuestra congregación. Me pidieron ir a esa sala de velación y hacer una oración. Cuando llegué al sitio, me encontré que en primer lugar había entrado ya un sacerdote católico
y ese señor, esta persona tomó por lo menos 1 hora 40 minutos dentro de la sala, rezando y rezando y rezando, y repetían y repetían y repetían y repetían y repetían y repetían, y, bueno, etcétera. Bueno, es su fe y la respetamos. A la final, después de todo ese proceso, cuando el familiar estuvo allí, anunció que inmediatamente el pastor Alfaro entraría también a hacer una celebración, a hacer una oración. Cuando me crucé en la sala, en el camino me crucé con el señor sacerdote. Yo tuve que estar allí todo el tiempo en esa sala, tuve que estar allí. Entonces cuando me crucé con él me saludó, me dijo: pastor, mucho gusto, me alegra saludarlo, gracias por venir esta noche y acompañar a esta familia. Le dije: gracias, muy amable, igualmente me alegra saludarlo. Bueno, me despido. Le dije: ¿cómo que me despido? ¿Usted se va? Le dije: discúlpeme, ¿usted por qué se va? Me dijo: no, es que ya terminé. Le dije: no, pero yo estuve aquí 1 hora 40 escuchándolo a usted. Le pido por favor que por respeto, usted también se siente y ahora me escucha a mí. Y aceptó. Qué interesante. Bueno, y yo compartí una palabra, compartí un mensaje de aliento, por supuesto, unas condolencias para la familia. Pero algo que me impactó poderosamente es que estando allí, repentinamente aparecieron unas jóvenes, un grupo de jóvenes, mujeres muy jóvenes realmente, y todas lloraban y lloraban y lloraban. Yo no sé si lloraban porque no llegaron en el primer proceso, sino en el tiempo en el que yo estaba. Yo no sé si lloraron por mi predicación o no. Pero lo que quiero significar es que yo pregunté al final de la reunión por qué estas jóvenes lloraban tanto. Eran las hermanas, las primas, las familiares. ¿Quiénes eran? Y entonces alguien me dijo: no, ellas fueron contratadas, son las lloronas. Esto me impresiona, hermano. ¿Qué cosas tiene uno que ver en este mundo? Tantas cosas como estas. Pues sí, fueron contratadas para llorar. Las contratan para que lloren 40 minutos o 1 hora. Fueron contratadas para llorar. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, hermanos? Porque a esto le llamamos también fe. ¿Me explico? A esto también le llamamos fe. Pero no es la fe que el Eterno quiere para nosotros. Por eso hoy subimos de nivel. Ya no estamos en el contexto de la fe, en el sentido físico, en el sentido racional, sino estamos en la fe en el sentido de la emuná, de la palabra. Y pasamos a un nivel más alto aún, que es el nivel de la confianza. Y entonces en la confianza nosotros tenemos la seguridad absoluta de que cuando yo confío en mi Adonai, Él hará. Él ha establecido que esa confianza sea el pegamento de mi vida para con el Ruach HaKodesh, de tal manera que yo pueda caminar entendiendo absolutamente que mi apego a la palabra de Adonai me determina un manual de vida, un manual de instrucciones, me determina una seguridad, una absoluta y total entrega, porque yo sé que todo lo que está escrito en la Torá tiene cumplimiento hasta nuestros días. Por eso en esta semana, y lo compartí creo que el día de ayer también, les decía: hermanos, tengamos mucho cuidado, amados hermanos, con todo respeto, hermanos. No estoy criticando, yo no estoy juzgando absolutamente a nadie, pero sí los invito a ser prudentes. Tengamos mucha prudencia, hermanos, cuando decimos cosas como que la Torá fue abolida, que el Shabbat fue abolido. Por favor, porque si la Torá fue abolida, entonces, repito, los mandamientos fueron abolidos, porque los mandamientos están en el libro de Shemot, capítulo 20. Si las bendiciones de Deuteronomio 28 fueron abolidas, entonces, ¿quién está pidiendo bendiciones? Por favor. Si la Torá fue abolida, entonces Adán y Eva no existen. Si la Torá fue abolida, Abraham, Isaac y Jacob no existen. Si la Torá fue abolida, entonces Yeshua HaMashiach a través de la tribu de Judá no existe. Por eso no podemos de ninguna manera considerar que ciertas personas hagan este tipo de menciones, porque evidentemente estamos hablando equivocadamente. La Torá fue escrita por Moshe a través del proceso que Adonai le enseñó. Moshe subió allí en el monte Horeb y vio absolutamente todo lo que escribió, lo pudo ver físicamente y le dijo: así como estuviste conmigo y viste el Mishkan, el Betamidrash, lo que conocemos como tabernáculo, como si lo viste, así lo vas a construir también allá en la tierra.
Es impresionante cuando leemos estos textos. Por lo tanto, la bitajón nos forma y nos establece y nos lleva a un nivel en el que hoy yo puedo con toda certeza en mi corazón, frente a la prueba, frente a la adversidad, frente a cualquier circunstancia por la cual puedas estar pasando hoy, yo tengo la certeza que Hashem está en control. Y yo tengo la certeza que aunque pase por una prueba o por un desierto o por una adversidad, en medio de esa prueba o de ese desierto, tengo la certeza que evidentemente el Eterno obrará a mi favor, porque para quienes aman a Adonai con toda su fuerza, con toda su alma y con todo su corazón, todas las cosas les ayudan para bien. Ayer tomamos un texto y lo quiero retomar en el libro de Deuteronomio. Acompáñeme por favor en el capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 y en el verso 20. Léalo conmigo, por favor. A Adonai tu Elohim temerás, a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. Y vemos que esta palabra tiene que ver con los misbot, es decir, temer a Adonai. Temer a Adonai no es tenerle miedo. Temer a Adonai es honrarlo. Temer a Adonai es respetar la ordenanza de sus mandamientos, de sus misbot, de sus preceptos, de sus ordenanzas. Esto significa temer a Adonai. Temer a Adonai en la oración, en la adoración, en ser justo, el sadik, en ser hombres kadosh, en ser una familia, una mispajá de gozo, de alegría. Por lo tanto, cuando cumplimos en estos misbot, entonces cada uno de los misbot que los vamos cumpliendo hacen que cada vez nos apeguemos más, porque al apegarnos más a su palabra, seremos cada día más imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, Él es luz y nosotros seremos luz. Por lo tanto, ese apego que hoy tenemos para con Él nos lleva a un nivel más elevado. Cuando hablamos, hablamos con prudencia. Cuando escuchamos con prudencia. Cuando estamos frente a cualquier circunstancia, recuerden que ayer hablé de la palabra dabak con B pequeña y Q final, dabak. Y dijimos que esta palabra dabak traduce apegarnos. Y cuando nosotros estamos en un dabak apegados a la palabra, entonces el mundo, el enemigo, la tentación, la debilidad, la mala inclinación, el yeser harad, el ashon harad, no pueden ser parte de mi vida, hermanos. No tengo por qué criticar, juzgar, calumniar, difamar absolutamente nada ni nadie. Nada ni nadie. Hace unos días alguien aquí en el chat me escribía, pero pastor, si es la verdad y yo sé que hay una persona en la congregación o el mismo pastor que está haciendo cosas indebidas, yo tengo que mencionarlo y decírselo a todo el mundo, aunque parezca que es una calumnia o una difamación. Y le pregunté a la persona, ¿y quién te llamó a ti en especial a juzgar y a criticar a tu hermano, a tu hermana? ¿Quién te llamó a ser juez? ¿Quién te llamó a juzgar? ¿Por qué no miras primero para adentro, tu yo, antes de mirar hacia afuera a los demás? Corrijámonos nosotros. El tikkun es algo interno, es personal. Tengo que hacer un tikkun, una corrección en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud, en el ministerio. Tikkun personal, de adentro hacia afuera. Y cuando ya he logrado establecer en verdad que tengo una familia establecida, un hogar sadik, un hogar kadosh, soy un hombre varón kadosh, soy una mujer con simiente de unción, tenemos una familia de hijos siervos, ministros establecidos, entonces probablemente cuando lleguemos a ese nivel, menos aún siquiera podríamos señalar o juzgar a nadie, porque cuando llegamos a un nivel tan elevado como este, jamás el Eterno nos ha llamado para que critiquemos ni juzguemos a otras personas. Apegarnos a la Torah es la respuesta y es la conclusión de toda esta jornada de semana, hermanos. Apegarnos a los misbot, apegarnos a los mandamientos. Hermanos, no se trata de conflictuar por tantos conflictos que tenemos hoy ya en este tema, comillas, de raíces hebreas. Nosotros, más que raíces hebreas, estamos en Torah. Por favor, dígalo conmigo. Nosotros estamos en Torah, estudiando Torah, aprendiendo Torah, viviendo Torah, amando la Torah. No nos conflictuemos
con el concepto de raíces hebreas, que si se dice así o que si se dice así, o que si ustedes hacen esto, o que si ustedes no hacen esto, que si se lavan las manos, que si no se lavan las manos, que si usan talí, que si no usan talí, que si usan kipa, que si no usan kipa. Por favor. Cuando vamos de ese nivel de fe y pasamos a un nivel de emuná y estudiamos la Torá, entonces caminamos conforme a lo que la Torá nos enseña. Y vemos que cuando la Torá nos enseña, entonces nos entrega un manual de instrucciones, y ese manual de instrucciones tenemos un apego. Esta palabra apego, que es la conclusión ya de nuestra jornada, tiene que ver con la intimidad. Me refiero a la intimidad en el matrimonio. La intimidad de una pareja. Cuando una pareja que se casan delante de la presencia de Adonai y forman un hogar establecido por el Padre y tienen ese momento de intimidad delante del Padre que el Eterno permitió para que ustedes, dice Bereshit capítulo 1 verso 28, y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, la señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Adonai y les permite ese momento de intimidad. Ese momento de intimidad, ¿cómo se llama, mis amados hermanos? Repítanlo conmigo. Se llama apego. Estamos totalmente apegados, dabak. Y cuando logramos ese apego, es lo que el Eterno quiere que nosotros tengamos para con Él. Ser un ejad, una verdadera unidad. Vemos que en Bereshit capítulo 2, verso 24 nos dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un apego. Los dos serán un ejad, porque ese es el ministerio para el cual el Eterno nos ha llamado, para que seamos un verdadero ejad conforme a la palabra, conforme al manual de instrucciones, no conforme a la línea de este pastor, o a la línea de este pastor, o al pensamiento de este pastor, o al pensamiento de este pastor, no, conforme a lo que la Torá nos enseña. Y entendemos entonces que cuando caminamos conforme al manual de vida, en fe, en emuná, y en bitajón, entonces ese apego que tenemos para con el Eterno nos lleva a establecer una vida de plenitud. Por favor, dígalo conmigo: a vivir una vida de plenitud, una vida de confianza. La palabra confianza es tan importante, hermanos. La palabra confianza entre amigos, la palabra confianza entre ministerios, la palabra confianza entre el matrimonio. ¿Qué es lo más importante en la vida de un matrimonio? La confianza. La confianza. Yo hacía un ejercicio y lo hago con mucha frecuencia. Ustedes los que nos acompañan por tiempo saben. Les digo siempre a las parejas: ¿hay acaso entre alguno de ustedes códigos para acceso al celular? El esposo tiene una clave, la esposa tiene otra clave y nadie tiene acceso a los celulares. Por favor, entonces eso me demuestra inmediatamente que no hay ningún grado de confianza. No existe la confianza. Esto tenemos que aprenderlo, hermanos. El celular puede estar bloqueado, debe tener un código, un password, para que terceras personas, si eventualmente se queda en un lugar, en un restaurante, en una oficina, en algún sitio público, alguien lo encuentra, pues no tengan acceso a tu información, no tengan acceso al uso de ese teléfono. Pero en casa, en familia, ¿cómo podemos tener un password en el que el esposo no puede entrar a accesar, o la esposa no puede accesar al teléfono del esposo? Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Venía tan bien, pero ahí sí ya como que no. Mis amados hermanos, por seguridad, la confianza, el bitajón, es el momento más importante que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Así es que nada de password. Tengan un password para terceras personas. Pero en casa, aquí en casa, mis hijos, mi esposa, todo el mundo sabe mi password, así es que no hay ningún problema. Yo sé los passwords de esta computadora, los passwords de los teléfonos de mis hijos, tengo los códigos de acceso. Aquí nadie tiene restricción absolutamente de nada. ¿Por qué? Estamos en un nivel de bitajón. Y he hecho este ejemplo tan simple y tan sencillo, mis amados hermanos, para que la emuná avance y para que creciendo en emuná, entonces crezcamos al nivel de confianza. Y entonces en Él estaremos confiados. Mi vida presento delante de ti, Padre eterno, porque en ti estoy confiado. En ti he confiado, en ti estoy confiado. Sé que han venido pruebas, sé que han venido dificultades, sé que han venido muchas
adversidades, pero en medio de cada una de ellas, en ti siempre hemos estado confiados y hemos salido absolutamente vencedores de la crítica, de la murmuración, del juzgamiento, de la enfermedad, de la crisis económica. Absolutamente cualquier evento que ha podido pasar en nuestros veintitantos años en este país, un país que no es nuestro país, un idioma que no es nuestro idioma, unas leyes que no son nuestras leyes, una cultura que no es nuestra cultura, pero hasta aquí nos has traído y hasta aquí, Eterno Padre, nos has bendecido porque en ti hemos confiado. Puedo decir que puedo ir esta noche a dormir porque en ti he confiado. Tengo la confianza de que mis hijos están sirviendo en el ministerio. Tengo la confianza de que cada uno de ellos es un tzadik, son hombres justos, temerosos de Adonai. Por lo tanto, en ti hemos confiado. Como familia, en ti hemos confiado. Como familia, pasamos del nivel de la fe, donde lo hacíamos en nuestra propia fuerza, subimos un poco en el nivel 2, creo que subimos al nivel de la emuná, entendiendo que ahora sin ti, Padre Eterno, apartados de ti, nada podemos hacer. Pero cuando llegamos a Torah, hermanos, llegamos a este nivel maravilloso de Torah, ahora entendemos que sin Adonai absolutamente nada podemos hacer, porque todo lo hacemos única y exclusivamente confiando en que Él hará. Déjeme cerrar, ya se nos terminó el tiempo. Solo para cerrar con esto, se los voy a enviar aquí a través del chat. La palabra bitajón está conformada, por favor escríbalo. La palabra bitajón está conformada por las siguientes palabras. Se las voy a leer antes de terminar nuestros últimos 2 segundos que me quedan. La palabra bet, recuerden de derecha a izquierda, bet, tet, het, bat y nun. Ahora, los valores numéricos. La palabra bet vale 2, la palabra tet vale 9, la palabra het vale 8, la palabra bat vale 6, la letra, la consonante bat y la letra nun vale 50. ¿Cuánto nos suma esto en total? 75. 75. Pastor, ¿y qué significado tiene 75? Mire, tengo que tomarme 2 minutos porque esto no lo puedo pasar por alto. La palabra bitajón, confianza, nosotros en Él vivimos confiados. Amén. Eso es lo máximo que podemos encontrar en Torah. La confianza en nuestro Adonai. Pero la palabra bitajón tiene un valor de 75, que si sumamos 7 y 5 da 12. Oh, maravilloso, lo acabo de ver. La gematría corta de 7 más 5, 12, sería las 12 tribus de Israel. Interesante. Pero realmente hay otras palabras que tienen el mismo valor numérico de 75. ¿Cuáles? La palabra ¿por qué? ¿Por qué en hebreo se dice lama? Lama. ¿Por qué? Vale 75 también. Y la palabra algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? En hebreo se dice maí ije y mije. Maí mije. Maí mije. En hebreo. ¿Qué va a pasar? Entonces, también vale 75. ¿Por qué mencioné estas 2 palabras? Porque cuando nosotros estamos en bitajón, que es valor numérico 75, es decir, en plena confianza, de nuestros labios no puede salir la palabra ¿por qué? Ni puede salir la palabra ¿qué va a pasar? Porque nosotros en Él estamos confiados. Amén. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Me emociono mucho con toda esta enseñanza que el Eterno nos entrega tan extraordinaria. Estamos aprendiendo cosas maravillosas. Gracias, gracias, gracias. Estamos ya en nuestro cierre. Shabbat Shalom. Me quedó pendiente algo para mencionar, pero solo lo voy a mencionar de nombre. Shalom a mi hermana Eider en Londres. Un abrazo especial. Gracias, hermana, por compartirme tu testimonio. Había tenido una situación crítica en su salud, pero sin embargo, en oración y en fe y en emuná y en bitajón, cuando fue a los exámenes médicos después de cierto tiempo, los médicos le establecieron que ya no tenía ningún padecimiento de una enfermedad. Así es que gracias, hermana Eider, por tu testimonio y gracias a todos, hermanos, ustedes por acompañarnos, por compartir. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones, bendiciones. Los espero el día de Shabbat a las horas de la tarde, 4 de la tarde, aquí por el canal de Radio Génesis en YouTube, para que veamos y compartamos nuestro tiempo de Shabbat todos en vivo. Shalom, mis amados, bendiciones. Hemos presentado Torah al Instante,
con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.